Tomás es el que recoge en la Edad Media todo ese conocimiento, como lo vamos a ver. Luego entonces, de la Edad Media pasamos, por ejemplo, al siglo XVIII, y es Kant. Kant es el que sintetiza todo el conocimiento de esa época y de todas las escuelas. Y yo digo que a partir de Kant, el conocimiento se dispara por todos lados, que es lo que estamos haciendo ahora, como tratando de recoger y de sintetizar todo ese conocimiento que se dio a partir de Kant. Yo siempre utilizo como una especie de metáfora. En carne ocurre como una luz de bengala, y cuando se dispara, ¿sí?, sale con una cantidad de lucecitas, de colores, de todas las formas. Eso mismo ocurrió con el pensamiento en el siglo XVIII con Kant. Pero nosotros todavía no hemos podido sintetizar todo ese conocimiento que comenzó a diversificarse a partir de Kant. Pero esos son apenas los hitos, ¿sí? Repito, los mojones de todo el Qué honor. Para mí Santo Tomás tiene esa característica. Mucho honor. Entonces les repito, yo no soy especialista en Santo Tomás, pero yo siempre trabajando mi epistemología he encontrado esos aspectos. Y en segundo lugar, quiero también compartir con ustedes pues unos trabajos que he hecho, especialmente en Santo Tomás. Cuando comenzamos el trabajo en docencia universitaria, a mí una vez me invitaron a que hiciera una lección inaugural sobre Santo Tomás. Entonces trabajé en método de Santo Tomás en esa lección inaugural. Yo todavía tengo por ahí los escritos, pero no lo trabajé como el método pedagógico, sino cuál era el método que Santo Tomás utilizaba para hacer investigación. Y el método investigativo y el método de enseñanza, no más. Solamente lo trabajé ahí tengo el escrito. Y si ustedes lo quieren compartir conmigo, pues con mucho gusto. Luego entonces en la maestría yo escribí el módulo de epistemología, que es el que se está trabajando en el primer módulo, y en ese módulo hay un pedacito sobre la epistemología o el conocimiento de Santo Tomás. Y esa obra la tengo acá, que se la voy a entregar, para que ustedes por lo menos me hagan las críticas. Y en la revista Magistro, en la revista de la maestría, en el 2008, yo escribí un artículo que se tituló así: Planteamiento epistemológico de la pedagogía vista desde el realismo científico y filosófico. Entonces, digamos que estos tres trabajos que yo he realizado son muy poquitos y muy pobres en esta parte de Santo Tomás, pues es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Sí? Esperamos que pues les interese. Sigamos. Voy a hacer rápidamente así un paseo por Santo Tomás para luego centrarnos un poco en la parte del conocimiento propiamente. Pues Santo Tomás ha tenido un influjo, especialmente ustedes lo saben ya de Aristóteles y nada, pero no los filósofos, no voy a profundizar en ese campo, desde la ontología, desde la teología, desde la antropología, desde la ética y desde la teoría del conocimiento, lo que hoy llamamos epistemología. ¿Sí? Desde la ontología, pues la teoría sobre la realidad y la cosmología es uno de los puntos importantes. La teoría del movimiento, que para Aristóteles es la teoría del acto y la potencia, es decir, todo el movimiento se realiza en un proceso de un paso de potencia a acto, de potencia a acto. Es decir, todas las cosas que están en potencia, que es como una virtualidad, como una capacidad de ser, y cuando ya llegan a ser, se convierten en algo. Entonces digamos que ese es uno de los principios claves en toda la filosofía aristotélico-tomista. La teoría idemórfica, que todas las cosas, todos los seres están compuestos de materia y forma, y que nosotros conocemos más que todo, digamos que el conocimiento será es por las formas de las cosas, no por la materia propiamente dicha, sino por las formas. Sin embargo, Santo Tomás añade a algunos otros seres que son inmateriales,
como Dios y los ángeles en el trabajo que hace Santo Tomás. Luego tenemos el cambio de sustancia y cambio accidental. ¿Sí? Cómo se van realizando cambios sustanciales y cambios accidentales, y de ahí se deriva toda la teoría de las cuatro causas. Aristóteles hablaba de cuatro causas, que es la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Las cuatro causas. Causa material es de lo que está hecho una cosa, por ejemplo, esto es madera. ¿Sí? La causa formal es qué forma tiene. Esto tiene forma de mesa o forma de puntito. La causa eficiente es quién lo hizo. Es sencillo, ¿no? Yo se lo estoy explicando muy sencillamente para los que no son filósofos. Los filósofos me van a entender. Y la causa final es para qué sirve eso. ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué objeto tiene? Eso es sencillamente así las cuatro causas en Aristóteles y en Santo Tomás. En la parte teológica, pues lo más importante es el desarrollo de las 5 vías que tiene Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios. Que para algunos especialistas dicen que esas 5 vías no son teológicas, sino son filosóficas, más que todo. Pero hay una que es muy importante, que es la que Santo Tomás llama el motor inmóvil. Es decir, es el principio de que todo lo que se mueve es movido por otro. Pero llega un momento en que una cadena infinito de movimientos, pues, dice, para la razón repugna. Entonces tiene que haber un primer motor que le dio movimiento a todo. Y Santo Tomás llega a demostrar a través de esa sencilla, digamos así, prueba, de ese sencillo argumento, de que Dios es el motor de todo y es el creador. Con respecto a la antropología, pues lo que dice Santo Tomás es que el ser humano es una única sustancia compuesta de materia y forma, y ahí aplica el biologismo, el cuerpo y el alma, que fue la concepción, digamos, del ser humano hasta nuestros días prácticamente. El hombre era un compuesto de cuerpo y alma. Digamos que eso también la toma un poco de Platón, ¿sí? De las ideas de Platón, la división del ser humano entre cuerpo y alma. No es, sin embargo, el alma, aunque sea inmortal o aunque sea inmaterial, no es incompatible dentro de esa concepción ilemórfica de que habla. En la ética, el toma de Aristóteles todo lo de la teoría de la moral, que el fin último de la vida es la felicidad, que tiene que ver con la actividad contemplativa, el fin del hombre, aunque Aristóteles dice que la felicidad es limitada. En cambio Santo Tomás pues argumenta lo contrario, porque el fin del hombre es sobrenatural y se puede dar una felicidad ilimitada, porque cuando llega a la otra vida pues va a encontrar esa felicidad por sí. Digamos que esa es toda la concepción, también, como vamos a ver ahora, religiosa, la relación entre fe y razón, que es el punto de partida para Santo Tomás, la relación entre fe y razón. ¿Sí? Ahora la vamos a mirar. Y por último, la epistemología. Aquí es donde yo me voy a detener. Él organizó todo el conocimiento de su tiempo y lo puso al servicio de la fe. Y porque, repito, esa era la finalidad de Santo Tomás con todas sus obras, tratar de demostrar de que la teología era una ciencia. Sí, dice ahí que es un esfuerzo por reconciliar fe e intelecto, fe y razón. Y lo más importante es que construyó, como les decía, toda una síntesis filosófica de las obras y enseñanzas de Aristóteles, de otros filósofos, especialmente también de Platón, de San Agustín, de los padres de la Iglesia, de los filósofos árabes, especialmente a Averroes y a Vicente. Dice que Santo Tomás recoge todo ese conocimiento que estaba vigente en ese momento y lo sintetiza. El problema para Santo Tomás es la relación entre fe y razón. Ese es el problema humano. ¿Qué relación puede haber entre el conocimiento, entre la razón y entre la fe? Y él parte de que hay dos órdenes en esa relación. Un orden del conocimiento que es puramente natural
y un orden del conocimiento que es puramente sobrenatural. En el conocimiento natural, pues procede de la misma razón humana y da lugar a la filosofía. Además, tiene un carácter demostrativo. La filosofía demuestra. Se trata de demostrar una verdad, de buscar una verdad y demostrarla. En cambio, en el orden sobrenatural, procede de la revelación y de la fe. Ese conocimiento viene de allá. No es racional, sino que viene dado por la revelación y por la fe. Y es un conocimiento que se cree. Es decir, hay que creer. Que es la fe que nosotros tenemos en algo. Algunas verdades están al alcance de la razón y otras la exceden, dice Santo Tomás. Hay algunas verdades que sí pueden ser alcanzadas por la razón, pero hay otras que solamente hay que aceptarlas por la fe. Santo Tomás pone, por ejemplo, el misterio de la Trinidad. Dice, el misterio de la Trinidad no lo alcanzamos por la razón, sino que necesitamos tener fe para que exista. Ese misterio. Ambos conocimientos, sin embargo, proceden en último término de Dios. Por lo que entre ellos no puede haber contradicción. Es decir, lo que Santo Tomás es que no puede haber nunca contradicción entre fe y razón, sino que siempre tienen que estar unidas. Después vamos a ver, por ejemplo, que la filosofía, especialmente en la Edad Media, pues estaba al servicio de la teología. Y con razón en la Edad Media llamaban a la filosofía la esclava de la teología. Ancide teología, dice, en el latín. Era la esclava, porque debía estar. Y yo pienso que también ahí viene por qué razón el clero lo forman de esa manera. Es decir, ellos tienen que pasar primero por 3 o 4 años de filosofía, y cuando ya están bien fundamentados en filosofía, los pasan a estudiar teología, porque ellos tienen que tener todos los fundamentos racionales. Es una explicación que se puede dar, todos los fundamentos racionales para conocer las verdades de fe y para poder entender las verdades. Imagino que sea así, ¿no? Bueno, entre las dos esferas del conocimiento no existe colaboración sobre la teología. ¿Por qué? Porque la revelación puede orientar a la razón y le permite evitar el mal. ¿Me comprenden la palabra revelación? ¿Sí? Es lo que es la manifestación de Dios. Según los teólogos, no sé si hay los teólogos que están, si me pueden explicar un poquito. ¿Ah? Y claro, ustedes pueden participar, pregunten y pueden interrumpir. En cambio, la razón sirve a la fe para aclarar y defender esos misterios de la revelación. Por eso es la colaboración. Y aquí surgen entonces los tipos de teología. De ese proceso, que son una teología cristiana sobrenatural y una teología racional o natural. Esta sobrenatural que se fundamenta en la doctrina revelada, la fe, lo que estamos diciendo, pero usa también la razón para conseguir un no. Es decir, siempre están actuando de todo, fe y razón. En cambio, la teología racional llega a Dios por la naturaleza humana, la razón misma. Yo pienso que es un poco aquel sentimiento natural que tienen todos los seres, como de depender de un ser supremo. Es decir, generalmente es difícil encontrar una persona que no tenga como una creencia o una dependencia de algo superior, de un ser sobrenatural. Es lo que nosotros llamamos en la formación integral la trascendencia del ser humano. El ser humano es trascendente en ese sentido, y que siempre como que depende de alguien que está más allá de la misma naturaleza. ¿Sí? Es la trascendencia del ser humano. Hoy hablamos de espiritualidad del ser humano, pero la espiritualidad no la podemos entender simplemente como ¿qué diría yo? Como religiosidad. ¿Sí? No la podemos entender así como simplemente. Sí, porque si el ser humano, y eso inclusive lo vienen trabajando desde la ciencia misma. Por ejemplo, si ustedes se leen algún libro de Ilya Prigogine, que es un biólogo, un químico que se ganó el premio Nobel en 1909,
1987, el premio Nobel de Química, viene trabajando todo ese proceso de cómo el hombre va espiritualizándose cada vez más. No necesariamente tiene que ser religioso. Otro, por ejemplo, que viene trabajando mucho ese concepto de la espiritualidad del ser humano y es un profesor en las universidades norteamericanas, que es Fritjof Capra. Si ustedes leen el libro de Capra, pues él presenta toda esta tesis de cómo el hombre se ha ido espiritualizando cada vez más. Ese proceso de evolución de la vida hacia estados cada vez de mayor conciencia y de mayor espiritualidad. De esa concepción teológica, entonces se desprenden también los tipos de verdad. Santo Tomás habla de 3 tipos de verdad. Estos términos son epistemológicos del conocimiento: la verdad, la razón, lo sobrenatural. La razón, verdades propias de la razón, verdades propias de la fe y verdades comunes. Las verdades propias de la razón se refieren al conocimiento de los seres naturales gracias a la abstracción que nosotros realizamos en el proceso de conocimiento, porque el conocimiento para Santo Tomás es pura abstracción. Los sentidos apenas nos dan los objetos del conocimiento, la materia del conocimiento, pero el conocimiento es un proceso de abstracción. Lo vamos a ver más adelante. Propias de la fe, según Santo Tomás, no contradice la razón, sino que la razón las contempla desde otro plano que supera lo racional. Es siempre, digamos, lo mismo que estamos repitiendo. Y por último, hay unas verdades que son comunes, que pueden ser tratadas tanto por la razón como por la fe, y abordadas por la filosofía y la teología, por ejemplo, la existencia de Dios. La existencia de Dios, Santo Tomás, se puede conocer tanto por la razón como por la fe. Si me hago entender, por favor, cuando no me entiendan alguna cosa, yo pueda conmigo la confianza. Sigamos. Entonces, ya viene el concepto de ciencia para Santo Tomás, pero mire que es muy coherente con ese mismo principio que siempre estamos trabajando. Sí, la ciencia hay una ciencia que se fundamenta en principios evidentes por sí mismos. Por ejemplo, la genética y la geometría no necesitan ningún ser sobrenatural para uno comprender los principios que fundamentan la genética o la geometría. Son principios que se fundamentan en sí mismos. En cambio, los de la teología son principios que se fundamentan en algo trascendente, principios superiores. Por eso se habla de revelación o se habla de fe, por ejemplo, los principios de la teología. Sin embargo, Dios posee la verdadera ciencia y la comunica a los creyentes por el don de la fe. Comunica toda esa ciencia por el don de la fe. Aquí se presenta ya un problema que es desde las visiones modernas que nosotros tenemos del concepto de verdad. En Santo Tomás el concepto de verdad era muy coherente con su posición epistemológica y teológica. Porque para Santo Tomás Dios era la verdad absoluta. Y todo lo que nosotros hacemos en este mundo para conocer a Dios, todo lo que hacemos para conocer las cosas, para conocer la realidad, nos lleva hacia el camino, nos lleva, digamos, por un camino hasta llegar a conocer a Dios. Digamos que es el medio para conocer a Dios. Entonces la verdad sí tiene sentido ahí, es una verdad que tiene una connotación teológica y metafísica. Porque es el camino, precisamente todo conocimiento que nosotros realizamos acá es para llegar a ese conocimiento. Entonces la verdad ahí sí tiene. Pero la ciencia, cuando comenzó la ciencia a separarse de esas fundamentaciones teológicas, especialmente a partir del Renacimiento, comienza a separarse, comienza también a cuestionar el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Por eso la ciencia hoy se apoya más, y aunque utiliza el término verdad, lo utiliza con otra connotación, que es más de validez. ¿Sí? Y es lo que, digamos, nos dice Kuhn cuando dice que un conocimiento es válido mientras me ayuda a resolver un problema. Si mañana aparece otra forma mejor de resolver ese problema,
Entonces le damos validez a ese nuevo conocimiento, cambiamos de paradigma. Sí. Iván, ¿me ibas a decir algo? Y ahí, como no queda la filosofía natural, lo que desemboca más adelante en la física, química. Es en todos los principios de la razón, ¿sí? De la razón y de la ciencia. Santo Tomás no desconoce esa parte de ninguna manera. Lo que pasa es que la ciencia luego se va inclinando no tanto a la filosofía. En el Renacimiento la ciencia se va separando de la filosofía y va construyendo sus propias teorías, sus propios métodos, etc. Y la filosofía, por eso en el siglo XVIII, uno de los problemas que se plantea Kant es ese. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Si ya la filosofía no se va a preocupar por las cosas en sí, por las cosas mismas, por el mundo, sino, y entonces Kant le da la vuelta. Por eso Kant habla de ¿cómo se llama? Copernicano, ¿no? Un hueco copernicano, una revolución copernicana. Porque ya el problema, dice Kant, el problema entonces ya no será de preguntarnos por las cosas, sino por el conocimiento mismo. Entonces para Kant todo el problema es qué validez tiene el conocimiento. Sí, ese es todo el problema y de ahí en adelante todo el problema ha sido sobre la validez del conocimiento. Aunque pues, se dice que Kant le dio el estatuto epistemológico a toda la teoría de Newton, a la mecánica newtoniana y salilegal. Le da todo el estatuto epistemológico. Pero es que la ciencia se va abriendo ahí de la filosofía. En ese momento sí. Pero entonces el concepto de verdad, en ese proceso que va realizando la ciencia de abrirse tanto de la filosofía como de las concepciones teológicas, entonces se plantea también el problema de la verdad. ¿Qué validez tiene la verdad y qué sentido tiene el concepto de verdad? Por eso insisto y digo yo que por eso cambia el concepto de verdad más por el de validez. Y aunque utilice el concepto de verdad, siempre tiene esa connotación de ser como conocimiento válido. No un conocimiento verdadero en el sentido que lo tomaba Santo Tomás. No sé si me hago entender. ¿Sí, Iván? Entramos entonces al realismo científico de Santo Tomás. Cuando Santo Tomás habla del conocimiento parte de una concepción siempre real. Este es el tema de hoy. Existen dos concepciones del realismo. Un realismo que llamamos un realismo ingenuo y un realismo crítico. Santo Tomás no se queda en este realismo. Santo Tomás pasa a un realismo crítico. Dice, el realismo ingenuo afirma o piensa que las cosas percibidas por los sentidos son en rigor lo que parecen ser. Es decir, la realidad es tal cual la vemos. Hoy nadie acepta eso, ni siquiera desde el punto de vista de la ciencia, de que las cosas son tal como las vemos. Inclusive Descartes en el siglo XVIII comenzó a dudar de sus propios sentidos. Los sentidos nos engañan todos los días. Entonces tenemos que dudar de todo. Es la duda metódica cartesiana. Santo Tomás también partió, digamos, de esa concepción de que los sentidos no nos da la realidad cartesiana. Y hoy la aceptamos así. Sin embargo, en el realismo crítico, sí. Santo Tomás explica la relación entre el sujeto observador y el objeto observado. Sí, porque siempre hay una relación entre sujeto y objeto. Yo por eso pienso que hoy en día nosotros no podemos hablar de objetividad de la ciencia en un sentido absoluto. Sí, porque la ciencia tiene mucho de subjetividad. Es un altísimo problema. Porque todo conocimiento es una relación sujeto-objeto. Si no hay un sujeto con el conocente, como decimos, no hay un objeto que podamos conocer. Y si no hay un objeto que tenga unas cualidades, que tenga unas características, que se deje aprender por nuestras capacidades cognitivas, pues tampoco yo pienso que hay conocimiento. Entonces es la relación. Entonces volvemos hoy a esa relación, más que digamos, a depender la objetividad del conocimiento por un lado, o la subjetividad del conocimiento por el otro, que son extremos, es como nosotros mantenemos la relación sujeto-objeto y la relación dinámica entre sujeto y objeto.
Kant también lo presentaba así. ¿Sí? Nuestros conocimientos empiezan por los sentidos, pero no se quedan ahí en los sentidos, sino que entra a la mente con las categorías que Kant llama categorías a priori de la mente, y con esas categorías coge esos objetos y digamos y les da el resto hacia lo racional y lo intangible. Entonces acepta también que hay lugar a errores en la percepción, en el estado que decíamos inclusive del estado. Reconoce que el objeto es independiente del sujeto conocente. Sin embargo, no es que nosotros, el objeto se entre a nosotros, o como dicen los idealistas, el modo de conocer, el modo de ser es el modo de conocer. No, él mantiene de que hay diferencias, están separados, que son independientes, pero el conocimiento no difiere mucho de lo que conocemos. Como vamos a ver ahora, la especie impresa que llega a nuestra conciencia. Estas son las tesis esenciales de todo el realismo aristotélico. En primer lugar, tenemos la sensación, la percepción, la abstracción, la afirmación de la industria. Yo me he apoyado en ese trabajo, mucho de ese trabajo se lo voy a recomendar. Hay algunos libros, por ejemplo, este es muy bueno, Epistemología General o Crítica del Conocimiento, curso de filosofía tomista, de Roger Vernon. Es uno de los que trabaja muy bien las autonomías y tiene como 12 o 15 volúmenes sobre todo la filosofía tomista. Es uno de los libros. Viene el otro que no me ha apoyado, pero si lo vamos a ver, bueno, es Mario Bunge. Bunge ha sido uno de los, digamos, de los que ha continuado esa línea del realismo desde Aristóteles, Santo Tomás, etc. Y se llama La Casa de la Realidad. Y esto lo escribió en el 2006, reciente, 2006. Y él defiende todo lo que es el realismo, tanto filosófico como científico. Los que les gusta leer. Entonces, la sensación, el primer problema de las sensaciones es que los sentidos son los que funcionan. Todo mi conocimiento empieza por los sentidos. Inclusive en la Edad Media había sentido de que nada bien en la mente que no hubiera pasado. Ese era el eslogan, digamos así. Pero también los sentidos que están la materia prima. Sin embargo, los sentidos, como lo decíamos, pueden equivocarse. Entonces, aunque Santo Tomás dice que hay una, digamos, el sentido, él habla del sentido propio, sentido por accidente y sentido común. Sentido por accidente. El sentido propio se refiere a aquellos objetos que solamente son percibidos por un solo sentido. Por ejemplo, el color. El color no lo percibe sino la vista. El sentido de la vista, aunque lo vive yo pensaba, hablan del color de la voz. Yo me de pronto por analogía, tiene el timbre de la voz, es la palabra, y el color de la voz tiene un color de voz muy lindo. No es Santo Tomás, era preciso en ese contexto. Mientras el sentido común es el sentido que, digamos, ciertos objetos que son captados por diversos sentidos. Yo, por ejemplo, cuando miro un objeto, lo toco y de pronto escucho algo de un sonido, entonces está captado por la vista, por el oído y por el olfato. Y hay el otro, la que se refiere a Santo Tomás, es el sentido por accidente. Por ejemplo, él pone el ejemplo del recuerdo. No depende de los sentidos, sino
De pronto un olor me trae un recuerdo de un lugar. Y eso nos ocurre, porque pues, un olor o me trae el recuerdo de una persona. Entonces ese lo llama es conocimiento por accidente. Es un conocimiento captado. Bueno, la reflexión. Yo no voy a profundizar mucho en estas tesis, porque son muy complicadas. Eso sí, son muy complicadas. Y no quiero aburrirme. La reflexión, el problema de la reflexión no se toma aquí en el mismo sentido como lo toman los psicólogos. Es decir, hay reflexión cuando yo me vuelvo sobre mí mismo y me capto como un yo. No sé si estoy bien como... En ese sentido no. En ese sentido no es como Santo Tomás lo toma es que yo me doy cuenta que es frente al objeto. Si yo estoy conociendo este objeto, me doy cuenta que estoy conociendo el objeto, no que me estoy conociendo yo, no que estoy conociendo sobre el objeto, sino que estoy conociendo el objeto. Es decir, tengo conciencia de que estoy conociendo algo. Pero siempre esa reflexión es con respecto al conocimiento mismo y al respecto del conocimiento. En la abstracción, y lo vamos a ver ahora, más adelante, que el proceso de la abstracción es todo el proceso del conocimiento. Es decir, los sentidos me dan la materia, me dan el objeto del conocimiento, pero luego hay todo un proceso de conocimiento hasta llegar al intelecto, y el intelecto abstrae la esencia de ese objeto, lo que el objeto es en sí mismo. Me despojo, digamos, de las cualidades accidentales, de las cualidades sensibles, y como que se me queda en la mente un concepto genérico, es la abstracción, es todo el concepto de abstracción. Ahora lo vamos a un poquito más. La afirmación se refiere a que este conocimiento no se puede quedar solamente en la mente sin más, sino que de alguna manera tiene que plasmarse y se plasma en el juicio. Entonces la mente es capaz ya de relacionar conceptos y establecer juicios. Esa sería toda la afirmación. Y es la única forma, dice Santo Tomás, para yo poderme conectar con la realidad. Porque si no me quedaría en un puro idealismo con los conceptos que hay en la mente, pero yo no los puedo conectar con la realidad. Entonces es a través del juicio que yo me conecto con la realidad, haciendo juicios. Si el juicio es relación de conceptos, por ejemplo, este salón es rectangular, entonces estoy uniendo conceptos, salón y rectangular, estoy haciendo juicio. Y dice Santo Tomás, a través del juicio es la manera con la cual yo me conecto con la realidad. Y por último, la inducción. El problema de la inducción es que todos nuestros conocimientos parten de la experiencia sensible, ahí. Pero generaliza. Y al generalizar, pues es el proceso de abstracción que realiza. Y esa generalización vuelve otra vez a lo que es. Aquí se planteó todo un problema en la Edad Media, que fue el problema de los universales. Si los universales, es decir, las ideas generales, por ejemplo, el concepto hombre, el concepto perro, el concepto casa, existen en la realidad o apenas son, como ellos llamaban, las coches. Son como esfumaciones allá, no sé, algo que está allá, pero no tiene ninguna realidad. Ese fue todo el problema. Santo Tomás sí lo explica en ese sentido, de que eso no se puede quedar ahí en la mente, sino que a través de los procesos de hacer juicios, de construir juicios, y otra cosa que me parece importante aquí es que esos universales siempre tienen un fundamento en la realidad. Es decir, porque yo los saco de la realidad,
y los construyo en mi mente. Ya lo explica de esta manera. Si eso no estuviera en la realidad, la mente no podría captar nada de allá, no podía captar esos juicios universales, porque de la nada no sale nada. Si en la realidad no hubiera nada, yo no podría decirlo. Entonces lo que dice Santo Tomás es que en la realidad tienen que estar esos juicios universales y lo único que hago yo es abstraerlos de allá de la realidad. Bueno, entonces, corriendo al conocimiento de Santo Tomás no se preocupó específicamente de desarrollar una teoría del conocimiento. El problema es ese, que para uno ir construyendo un concepto de teoría o una teoría del conocimiento de Santo Tomás, tiene que pasar por todas las obras de Santo Tomás, para poder uno ir extrayendo cuál era la teoría del conocimiento. Al igual que con la filosofía clásica, el problema del conocimiento suscita, por supuesto, relaciones con otros problemas. Por ejemplo, Santo Tomás se preocupó también del problema del hombre, del problema de la verdad, del problema de la política, porque tiene un tratado que se llama sobre el gobierno de los príncipes. Entonces, necesariamente el conocimiento nosotros tenemos que relacionarlo con muchos otros problemas, y eso nos sirve a nosotros como pedagogos. Pero fundamentalmente es teológico y filosófico. Y por la importancia del conocimiento de la filosofía de la ciencia moderna, pues yo pienso que es necesario unir todo este influjo de Santo Tomás y todo el conocimiento. Voy a parar acá un momento y les voy a entregar esta hojita para no hacer todas las. Para que no se me duerman. Por favor, firme los que están dormidos. Ya quedaron en cámara. Cámara lenta. ¿Qué hacemos? Estoy meditando. Estoy en la intuición. Y vamos leyendo acá, que lean la primera parte, y luego guardamos como comprender el sistema y responde a lo que dice ahí la respuesta. Por la cámara. Por ahí de pronto algunas Uy, gracias. Carlos. Sopras. ¿Cómo? Aquí sobraron. Que Carlos las tiene todas. Ya yo era firmado. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Pero van mirando el esquema. ¿Sí? Aquí tienen. No veo. Que son verdades y la demostración necesaria para la felicidad. También el conocimiento a la teología para crear las verdades plásticas, además que mediante la razón puede tomar tiempo de Es la misma botella. Hasta ahí pues es todo lo que hemos explicado hasta ahora. Santo Tomás tiene este conocimiento que proviene de las sensaciones corporales y es el conocimiento particular de las realidades sensibles de las cosas. ¿Qué conocimiento Miren acá.
El estímulo del mundo de la historia. ¿Cuál? Personalidad, la sensación, digamos, eso sería llegar a este nivel. ¿Entonces no puedes hacer la letra? La roja no. Es inteligente, es sencillo, especie impresa, sí. Siguiendo el realismo aristotélico, porque más que todo, el conocimiento ha de partir de una reflexión que se da en la que es principio. No se trata de una limitación a los datos sencillos, sino que es algo que comienza sobre el entorno de los datos, pero hay que seguir un proceso sistemático de, en primer lugar, el conocimiento sencillo recibe la forma de las cosas o especies sensibles, como las denominamos, las cuales son las tareas del medio para los terrenos del sentido, conservando, sin embargo, en este primer momento su particularidad o singularidad objetiva de la economía. Entonces, mire, las sensaciones corporales generalmente liberan esta primera aspecto que es la sensible impresa, pero esa sensibileza, esta especie sensible impresa todavía conserva todas las particulares y las formas sensibles de pero no es el objeto, sino es como una especie, los psicólogos la llaman hoy en día la imagen, muy circular, muy particular. Todavía yo no tengo ningún universal construido ahí, no tengo ningún concepto universal. ¿Alguien me iba a decir algo? En segundo lugar, el intelecto recibe las formas inteligibles de las cosas mediante un proceso como el que consiste en la separación de la forma o esencia con el entorno individual para poder escribir. Entonces, esa es la segunda operación de la el intelecto echa mano y sale estas formas sensibles complejas y construye ya el concepto astral. En este segundo momento, lo universal de las imágenes individuales pues se exhibe y de las cosas y de las cosas. De esta manera se puede conocer las formas universales de las cosas, pues el entendimiento forma un concepto universal de las imágenes, prescindiendo de sus cualidades sensibles y materiales individuales para aprender solo la esencia universal de las cosas, sin afirmar por ello que exista separadamente de las cosas. Por lo tanto, esta abstracción no pacifica la realidad, separando realmente la forma de materia, sino que solo permite pensar más separada de los objetos. Hasta ahí no. Entonces, digamos que este es todo el proceso de conocimiento. ¿Dónde estaría el verdadero conocimiento para transformar? Aquí. ¿Cómo dice la historia? Para Santo Tomás de Cámaras, el conocimiento como es un proceso de abstracción hasta que aparece el sentido común, el entendimiento agente y el paciente que construyen ideas y imágenes. Eso, pero el entendimiento agente sí que está acá, porque es el que recibe la especie de impresa Y una señorita. y construye los conceptos Y hasta ahora. y las esencias de las cosas. A partir de las ideas. Como el La idea es primero es el conocimiento ya. Pero mire que por ya estas flechas que significan. Entonces yo ya comprendo la realidad Un mundo de las y luego todo el proceso de conocimiento. Un poquito. Porque fíjense, por ejemplo, que el positivismo, especialmente el empirismo, cambia totalmente esa concepción del conocimiento. Que dice que para el conocimiento no está aquí, el conocimiento está todo aquí en el sentir. Porque parece que para tú las ideas y los conceptos son como impresiones como esfumadas, como que se fueron perdiendo en la mente y algo que nos queda es un vago recuerdo de por eso para las ideas más fijas
más plenas son las de los sentidos. Lo que nos queda ya es como un recuerdo de lo que hemos percibido. Es todo el proceso. Entonces, digamos que ahí también se apoya el positivismo porque va a tener en cuenta este procedimiento. No se decía bien con eso era lo que yo quería compartir con este esquema como para hacer un poco de ejercicio. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el influjo que ha tenido todo este realismo en nuestro campo? El realismo budista en nuestro campo. De comienzo que ha tenido un influjo en tres campos. En el campo de la filosofía, porque esto yo lo haría, en el campo de la ciencia y en el campo de la pedagogía. Yo lo he venido trabajando así, esto ya es un trabajo muy personal, especialmente en el campo de la pedagogía, metiendo toda esta concepción del realismo científico, del realismo aristotélico tomista al conocimiento en la pedagogía. Pero entiendan ustedes que lo estamos trabajando desde una visión investigativa, para ser entonces, vamos a mirarlo así rápidamente en la doctrina filosófica del realismo, la tendencia del realismo, las tendencias. Hay dos tendencias fundamentales, que son la tendencia platónica y la tendencia aristotélica, de la filosofía. Pero sin embargo, por ejemplo, la tendencia platónica que ha seguido por la ruptura de Descartes, Marival, hasta los ontologistas del siglo XIX. Pero es una tendencia como un poco idealista. Digamos, es la corriente idealista del conocimiento, la línea, llamémosla así, la línea idealista. Y hay otra tendencia que es la que nosotros estamos trabajando, que es la de Aristóteles, Santo Tomás, ciencia moderna y ciencia contemporánea. Que son los realistas modernos y contemporáneos. Entre ellos, uno de los defensores de ese realismo es Mario Bunge, en América Latina. Pero de estas dos se han derivado una, sí, de las dos anteriores, que es el realismo crítico o neorealismo, que es una corriente fuertemente implantada norteamericana, especialmente en universidades como Columbia, Harvard, Wisconsin, creo que también una universidad de Los Ángeles. Es decir, como que hay una corriente muy marcada de ese realismo crítico. Ahora miramos a ver cuáles son unas características de la. Y una rama de esta que es una del neoescolástico. El neoescolástico con intención de volver a Santo Tomás, especialmente, por ejemplo, los filósofos conocen a Descartes, San Martín, Pierre Pinson, pues las escrituras. Pero de aquí surgió una corriente que se llama el perennialismo, que en el siglo pasado tuvo una fuerte connotación en un fuerte influjo en la pedagogía perennialista en España. Es una pedagogía más que todo de procedencia católica, las escuelas católicas. Y es tomar de Santo Tomás y de todos los valores tradicionales y los valores trascendentales para construir es decir, algo que queda es el la doctrina realista, pues, ya sabemos que es opuesta al idealismo y al escepticismo se coloca por fuera del equilibrio de los razonamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que el realismo es opuesto al idealismo y al escepticismo. El idealismo, pues, ya lo dijimos, que consiste en que toda la realidad está construida por nuestra mente. Pocas palabras de toda la realidad está.
donde han surgido ciertos también de pedagogía, el hombre es el que construye el conocimiento, los sistemas que el conocimiento construye. Pero eso tiene su discusión. Y el escepticismo es que nosotros no podemos conocer toda la realidad. Tenemos que dudar de todo lo que conocemos. Pero se coloca por fuera el empirismo y el racionalismo, porque el empirismo y el racionalismo son unas derivaciones, son derivados del realismo. El realismo parece que fue antes que el empirismo, es decir, el empirismo dice que todos nuestros conocimientos solamente se dan a través de los sentidos. En cambio, el racionalismo es todo lo contrario. Todos nuestros conocimientos se dan en la razón, la posición cartesiana, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces, primero pienso y luego puedo demostrar que existe. Pero primero está la existencia, primero está la razón. Es toda la concepción racionalista del siglo XVIII y todavía de nosotros. En cambio, el concepto de la verdad es de dos clases. Estos todavía estamos hablando de la doctrina realista. Ellos admiten que hay dos tipos de verdad: las verdades lógicas y las verdades ontológicas. La verdad lógica solamente puede demostrar, no puede probar nada. Por ejemplo, las verdades de la matemática. Las verdades de la matemática son demostrativas, son lo que no puedes demostrar, no prueba nada. Es una verdad puramente lógica. Con las verdades de la lógica, verdad y verdad igual verdad, eso es simplemente una demostración. En cambio, ¿cómo dice el ciudad? Sí, son tautológicas, son una tautología. Y en cambio, las verdades ontológicas, si era todo el principio que existía desde Aristóteles y el Santo Tomás, es la adecuación de la mente, de los conceptos o de las ideas que yo tengo en la mente con la realidad. Si yo digo que esta silla es morada, entonces estoy en la verdad. ¿Por qué? Porque hay una adecuación de lo que estoy diciendo con la realidad. Sobre eso se ha dado muchísima discusión. ¿Qué dice el lector? Lo que digo es que si sí es morada. ¿Ah? Parece ser. Ah, sí, porque puede ser que yo tenga un defecto también en la vista. Sí, Exacto, de daltonismo. Bueno, por eso es que no hay que confiar siempre en los Exactamente. Ahí viene todo el problema de ese tipo de verdad. Si eso que yo tengo en mi mente concuerda con la realidad o no concuerda con la realidad. Eso es todo un problema epistemológico que se ha debatido. Y saber qué tipo de señales, porque puede ser Pero es que convirtieron en esos verdades y a veces nosotros discutimos muchísimo frente a eso. Tengo la verdad. La verdad matemática, la verdad de la lógica, es una verdad que solamente puede demostrar sus enunciados. Y demuestra sus enunciados de acuerdo con algunas reglas preestablecidas. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Solamente es verdadero siempre y cuando nosotros trabajemos en base 10. 2 más 2 es igual a 4. Pero si nos diera la gana, digamos así, en una base, podríamos decir tranquilamente 2 más 2 es igual a 8. Si trabajamos con base 20. fue lo primero que se dio la Pero eso ha sido un acuerdo previo de la humanidad. Por eso que hoy en día hay que dudar mucho de los profesores de matemáticas. Ahí hubo ofensa, profe Iván. Yo me acuerdo cuando me enseñaron a mí matemática y yo decía, ¿por qué 2 más 2 es igual a 4? Usted la tenga porque así es, aquí en Camarón siempre será 2 más 2 es igual a 4. Pero puede que en Camarón no quieran trabajar con base 10, sino con otro tipo de base. Entonces ahí viene el problema de que para mí personalmente no podemos hablar de ciencias exactas. ¿Qué tan exactas son todas las ciencias, por ejemplo, la física o la química? Son ciencias que tienen una lógica y se trabajan más en esa lógica. No más, no tengo que hablar de ciencias exactas, o ciencias duras y ciencias blandas. Todas las ciencias son iguales, solo que tienen distintos problemas, se trabajan con distintos métodos. A mí me gusta mucho más la clasificación que hace TIC, y entre ciencias de la naturaleza y ciencias del estilo. Las ciencias de la naturaleza se explican, las ciencias del espíritu se interpretan.
Yo siempre he venido trabajando con esos dos conceptos, desde la epistemología. Las ciencias de la naturaleza las explican. Y hay dos tipos de explicación causal y explicación real. Mientras las ciencias del espíritu, que hoy llamamos ciencias sociales y humanas, pues lo que hago es interpretar procesos interpretativos, procesos por eso toda, digamos, el paradigma de la ciencia y el... ¿Dónde tiene la matemática? Las matemáticas son ciencias demostrativas. Pero ahí En esa Verdades ciencias de la naturaleza, porque es que las ciencias matemáticas no son de la naturaleza, aunque son del espíritu. Pero de los espíritus, si caben las matemáticas, entonces la teoría que nosotros tenemos que hacer esa introducción de que son ciencias de entonces, los objetos existen tal como los conocemos, pero con parcial independencia de conocimiento. Esto ya es del una posición de redes. Y las leyes del conocimiento son las leyes del ser. Aquí también es, digamos, es una posición opuesta un poquitico al capitalismo. Porque para acá las leyes de la mente eran las leyes del objeto. Entonces los objetos tenían que adecuarse a mi mente. Porque yo soy el que responde. Categorías a priori de la vida. Con esas les explico poco la vida. Con esas categorías. Entonces yo les impongo las leyes. Los objetos aquí estos son al contrario. Las leyes del conocimiento son las leyes del ser. Perdón. Son las leyes del ser. Esa es la posición cartesiana. Leyes del conocimiento son las leyes del ser. Hay otras corrientes que dicen que son los objetos los que me imponen sus cualidades, sus características. Entonces la mente tiene que adecuarse a los objetos. El sujeto es el que se deja poseer por el objeto. ¿Cómo dices? El objeto no. Claro, no pierdes, pero digamos que sí en este momento. Yo tanto sé lo que me parece. Bueno, y comparten ciertos postulados epistemológicos y metodológicos con los científicos en el sentido de que esta parte sí me parece importante. Es decir, especialmente para el trabajo científico que nosotros hacemos. La idea es esa, que nosotros hagamos la parte de la pedagogía y de la educación conocimiento científico. Es decir, no pensemos que la ciencia es solamente la ciencia de la física o la ciencia de la biología nomás, sino que nosotros en pedagogía podemos construir conocimiento científico. Digamos que esa siempre ha sido mi posición, aunque no sea una ciencia todavía, porque necesita madurar. Lo que pasa es que hasta ahora estamos comenzando a investigar en pedagogía, pero me parece que es muy importante para nosotros argumentar y sustentar nuestras proposiciones, o nuestros problemas, o nuestras teorías pedagógicas, que es lo que propone el neorrealismo. Tienen que trabajar juntos, la filosofía y la ciencia. Inclusive Popper hace esa advertencia, porque dice que la ciencia se apoya en muchos conocimientos metafísicos. La ciencia no excluye la metafísica, no excluye los principios, por ejemplo, y mucho más cuando trabajamos con seres humanos, que es el campo nuestro de la pedagogía. Cuando trabajamos con seres humanos tenemos que tener en cuenta y partir de muchas concepciones filosóficas y metafísicas del ser humano. Por ejemplo, la dignidad del ser humano es un principio metafísico, la dignidad misma. Entonces, cuando nosotros hagamos investigación en pedagogía, tenemos que tener en cuenta esos dos fundamentos que ya nos proponen el neorrealismo, de que los dos deben colaborar, trabajar cooperativamente. La filosofía, en las tesis doctorales que nosotros estamos dirigiendo, estamos exigiendo fuertemente a los doctorados dosis de filosofía y de la sustentación, filosóficamente, epistemológicamente, muy bien los proyectos de investigación para que yo me doctoral.
En cambio, el realismo científico, ese era el realismo filosófico hacia grandes rasgos. Pero me voy a permitir antes de pasar ahí. Voy a permitirme leer algo que dice con respecto a ese punto, antes de pasar al realismo científico. Sin embargo, el realismo filosófico que defiendo es una doctrina comprensiva. En efecto, se trata de un sistema con 7 componentes: ontológico, geológico, semántico, metodológico, axiológico, relacionado con la teoría de los valores, ético y práctico. Y aquí una formulación retirada de los 7 constituyentes filosóficos integrados. Esto es que me parece muy bueno para nosotros, porque está hablando de un realismo integral, donde se integran esos 7 componentes. Entonces, el ontológico dice que el mundo externo existe por sí mismo. Digamos que ese es el primer principio. Las cosas están ahí. Están ahí, existen por sí mismo. Gnoseológico, que el mundo externo puede ser conocido. Y ese es un principio muy válido del realismo. Nosotros podemos conocer las cosas, podemos conocer el mundo, podemos conocer la realidad. Pues la mente no está incapacitada para conocer. Semántico, referencia externa y verdad fáctica. Y esto, como vamos a ver ahora, más adelante, estos son todos los problemas lingüísticos dentro de este realismo. No incluye, es decir, el significado de los conceptos, el significado de las palabras, el significado de las proposiciones científicas. Lleva el destierro. ¿Qué sentido? Eso con el positivismo es la propuesta de Wittgenstein. Dice, si nuestros conceptos no tienen un referente en la realidad, no sirven para nada. Pero, perdón, luego digamos que Wittgenstein en un juego de lenguaje no habla, digamos, de referente de la realidad, sino cómo se constituían, digamos, palabras independientemente de las cosas. Ah, sí, porque es que en el lenguaje científico, miren, es que en el lenguaje científico hay dos tipos de enunciados. Los enunciados que llaman los enunciados fácticos y los enunciados teóricos. Hay muchos enunciados en la ciencia que es muy difícil encontrar el referente real. Los enunciados fácticos son sencillos de comprender. Porque yo digo, esta silla es morada. Ese es un enunciado fáctico. Pero, por ejemplo, el concepto de masa, el concepto de velocidad, son enunciados teóricos. Muchas veces yo no tengo el referente directo. Puramente, y esa ha sido toda la discusión también de la epistemología y de la filología de la ciencia a partir del positivismo. ¿Cómo puedo explicar ciertos conceptos teóricos, puramente teóricos, o conceptos teóricos, porque es distinto de los conceptos puros kantianos, que son distintos? ¿Cómo los puedo construir? ¿Cómo puedo establecer un referente? Si no tengo un referente con la realidad, ¿cómo puedo saber que son verdaderos? Ese es el problema. No, ahí me surgen dos inquietudes. Una, digamos, con los postulados de Bunge en relación a poder, digamos, aprender la realidad y, digamos, algunos autores decían de la imposibilidad de aprender la realidad en el sentido de que toda realidad está por el observador. Sí, está por el observador. Voy a poner un ejemplo. Los hombres que viven en la Antártida tienen una dimensión diferente del color de la nieve. Sí, o sea, no hay un blanco, sino hay dimensiones de blancos. Entonces, digamos, la realidad está constituida, digamos, también por el observador y por los naturalistas, incluso en el ejercicio de abstracción, porque, digamos, por ejemplo, digamos, la estructura metódica hacía de alguna manera que la realidad fuera condicionada, digamos, a esa estructura metódica. Voy a hablar, por ejemplo, de la pintura y la perspectiva. Digamos, aprendía la realidad desde ese lugar. Entonces, casi que uno estaría diciendo que aprender la realidad tendría que ver
con los ojos que se negaran, digamos, esa realidad. No, pero mira que eso es válido desde el realismo, no está contradiciendo nada del realismo. Es decir, lo que dice el realismo es que nosotros podemos conocer la realidad, pero es diferente, digamos, desde dónde o desde qué mirada estoy conociendo yo esa realidad, desde qué contextos, por ejemplo, desde qué contexto yo puedo conocer la realidad. Eso es lo que él está diciendo es en general, yo puedo siempre conocer la realidad, pero pueden haber situaciones tanto contextuales como personales, individuales, de percibir la realidad. Lo que los alemanes llamaban la Weltanschauung, es decir, las conmociones y los paradigmas que llama Kuhn, los paradigmas, es decir, son maneras de ver la realidad, pero eso no está contradiciendo de ninguna manera el realismo epistemológico. Lo que él está diciendo es que de todas maneras el mundo externo es cognoscible, es posible de conocer, pero ya dependerá de nuestras situaciones. Y entonces ya quiero decir, pues es que estaba pensando que ya desde la Edad Media esa discusión que hubo entre el nominalismo y el sistema o el debate sobre los universales, de alguna manera pues sienta las bases para la discusión actual. sí, claro. Bueno, lo uno. Lo otro es lo que plantea la teoría y el método fenomenológico de Husserl. Sí. Que en la realidad se le aparece a la conciencia del sujeto cognoscente según el punto, digamos, de vista, de enfoque, según la perspectiva. De tal manera que, según nos ubiquemos en cualquiera de estos cuatro ángulos de esta aula, pues será diferente la percepción que tengamos del salón o del aula. O si pudiéramos, por ejemplo, pararnos cabeza abajo, entonces lo veríamos diferente, ¿no? Caminar en la Como cabeza. estamos viendo nosotros, en este caso, el techo del aula. Entonces, por ahí creo que eso Pero es que esa misma discusión, pero que, digamos, el sujeto cognoscente o el sujeto que percibe la realidad la condicione, pues eso ya sería una postura subjetivista o relativista, ¿no? No, y es que en efecto la condición, cada uno tiene la manera de ver la realidad, y depende de los paradigmas. Pero entonces, yo puedo percibir un color azul como verde, si sufro de daltonismo, por ejemplo, o verde como rojo, si sufro de daltonismo. O si tengo una afección, digamos, hepática, puedo percibir un sabor dulce, un sabor amargo. Y entonces para mí eso es libertad. Eso mismo lo dice Santo Tomás, los sentidos se pueden equivocar con respecto al sujeto propio. Es decir, no es absolutamente conocible toda la realidad, tal como es, inclusive el mismo Kant también planteó de que solo podemos conocer los fenómenos, solo podemos conocer lo que se nos ofrece, no podemos conocer el ser en sí, y ese es el problema, pero eso es válido para el realismo. Es que era, digamos, esa siempre que debe ser relativista, pero digamos, esa posibilidad que tiene el sujeto de mirar la realidad hace preguntar entonces cuál es la realidad. Eso sí es el problema. Ese es el problema. Claro, en ese orden de ideas, entonces uno dice, ¿cuál es la realidad cognoscible que si no es la construida por el sujeto? No, lo que pasa, mire, aquí es donde nosotros ya nos planteamos en la relación sujeto-objeto. Sí, es la relación ya del sujeto con el objeto. Es decir, de todas maneras el sujeto tiene unas cualidades, unas características, digamos unas posiciones epistemológicas, unos paradigmas con los cuales se acerca la realidad. Pero la realidad a su vez tiene unas características que se dejan aprender. El problema está, si eso que nosotros estamos conociendo es el ser en sí, ese es siempre así, el problema de toda la ciencia y todavía la ciencia no es un ejemplar. Ese es el problema crucial del conocimiento científico. Porque no hay verdades absolutamente conocidas. También ahí en esa discusión de la relación sobre el sujeto, pues tocaría entrar a plantear también la propuesta Foucaultiana, ¿no? Las construcciones de los sujetos y de los objetos dependen de unas prácticas sociales, políticas, pedagógicas y demás
y esas prácticas de alguna manera también están condicionadas por unas relaciones de poder. Entonces, la discusión realmente se vuelve cada vez más compleja. Pero eso no contradice al realismo, es decir, que nosotros el realismo no está diciendo podemos conocer la realidad en sí, tal cual, eso no está diciendo simplemente que el sujeto puede conocer la realidad. Sigamos entonces. Bueno, el método contrastación con la realidad y científica. El axiológico, los valores objetivos como subjetivos. Es decir, es un mundo que depende de es decir, hay unos valores que son muy subjetivos y hay otros valores que son objetivos. Por ejemplo, él habla de la paz social, que es un valor objetivo, es un valor subjetivo. En cambio, otros valores, por ejemplo, la honestidad es un valor mucho más subjetivo. Entonces, eso es una cosa. Los hechos morales, hay hechos morales y la moral. Eso es moral. Y lo práctico, la responsabilidad. Esta parte pero vamos a ver rápidamente la se está acabando el tiempo. El realismo científico surge en el siglo pasado como crítica al positivismo, surge especialmente. Y son muchos los representantes, por ejemplo, Popper dice que es realista, que es precisamente la teoría de los tres mundos de los ese capítulo de Popper, la teoría de los tres mundos dice, hay un mundo de las cosas, hay un mundo del sujeto y hay un mundo que está allá, que es el mundo de las ideas. Y cómo esos tres mundos se relacionan. Y el intermediario es el mundo de los sujetos. Pero él admite unas ideas objetivas. Es decir, todo el conocimiento de la humanidad que ya está allá. No se puede hacer. Está ahí. Sí. Que lo que hacemos nosotros es coger esas ideas de allá y con ellas interpretamos. Eso es lo que hace la mayoría. Pues en el mundo de las cosas, en el mundo de los la tesis central ¿Qué de la puede hacer entonces? Por eso, existe positivo, no que es conocido positivo. Queda claro, existe, es intermedio. Puede ser explorado y la mejor manera es hacerlo posible. La ciencia la el realismo científico es una tesis científica. El otro complemento de este dice, el realismo científico designa una posición precisa sobre la cuestión de cómo debe ser producida una teoría científica y sobre qué es realmente la teoría científica. Este es un autor que yo he venido trabajando que es Van Frass, que también tiene un libro muy importante que se llama La imagen de la ciencia. Pero entonces aquí ya nos está planteando lo mismo acá, sino qué valor tienen las teorías de la ciencia. Si las teorías de la ciencia me dan una explicación real de la realidad, ¿o qué valor tienen? Es todo el problema de la ciencia. ¿Qué valor tienen las teorías? No sé si me ha hecho comprender. El problema con que las teorías científicas de cualquier índole que sea proporcionan una imagen real y bien. Eso es lo que está diciendo sus detalles de la teoría. Es decir, son verdaderas, son relato acerca de lo que realmente existe. Y que la actividad del científico es la del descubrimiento y la divulgación. Esa sí es una posición de él. El científico lo que hace es descubrir. El tecnólogo lo que hace es inventar. El papel del tecnólogo es la invención. Hoy hablamos nosotros de investigación e innovación. Entonces yo pienso que conciencias tiene estas dos concepciones. Inventar cosas, que es la parte de la ciencia, inventar, e innovar es más de la tecnología. Pero eso tendría que discutirlo por ahora. No voy a decir. Otros problemas que plantea el realismo son los problemas lingüísticos cognitivos. El problema de la verdad, que ya lo dijimos. El problema de las creencias. Es que en la ciencia también hay creencias. Nosotros creemos muchas cosas en la ciencia.
punto de vista de la ciencia. La ciencia no es tan pura, racionalmente como se cree. El problema de la narrativa, y ese es un trabajo que estamos haciendo nosotros en nuestro posgrado, en nuestro postdoctorado. Nosotros estamos haciendo un postdoctorado en narrativa y ciencia, y uno de los problemas que nos estamos planteando es si la narrativa puede construir conocimientos científicos. Si lo están utilizando muchísimo la narrativa en pedagogía, ¿sí? Están imponiendo bastante la narrativa en pedagogía. Entonces, ¿qué valor científico tiene la narrativa? Ese es un problema. ¿Qué valor científico tiene? Pero en la ciencia hay narrativa. Hay un libro de Ernest Fischer, que se llama El gato de Schrödinger en el árbol de Mandelbrot. Así se llama, no, es sencillo. El cuento de los científicos, como ellos para a veces explicar una teoría se inventaban un cuento, y era a través de un cuento. Y el gato de Schrödinger es simplemente un experimento imaginado por Schrödinger, que es uno de los científicos de la ciencia cuántica, de la física cuántica. Y para explicar el movimiento de los átomos y el conocimiento de los átomos, se inventa un experimento que nunca lo hizo imaginar, que se llama el gato de Schrödinger, que está ahí encerrado en una caja y todavía nadie lo ha sacado. El gato de Schrödinger en el árbol de Mandelbrot. Mandelbrot es el matemático que descubre o que trabaja sobre los fractales. Entonces ese libro es muy interesante porque va explicando la ciencia bajo los aspectos narrativos. Entonces, ¿qué valor tiene eso en el campo de la ciencia? Y por último, los modelos. La ciencia construye modelos. ¿Qué valor tienen los modelos en la ciencia? Y nos podemos preguntar, ¿qué valor tienen los modelos pedagógicos? ¿Qué papel desempeñan los modelos pedagógicos? Nos lo habremos preguntado. Sigamos y me empiezo también. Bueno, este es el realismo pedagógico y solamente voy a tener en cuenta que estos son los representantes más significativos del realismo pedagógico. Aquí está Raymond Rotterdam y Juan Luis Vives, que son los humanistas, porque es que el humanismo no se puede poner realismo, no es realista. Está Juan Augusto Meni, está Juan Carlos Sotomayor, está son los más destacados representantes en el campo de la pedagogía. Pasemos todo eso, y ahí están las explicaciones, si quieren, con una sencilla lectura sobre esos humanistas. Sigan aquí, eso me lo va a saltar, sigan. Pero no es un momento porque entramos con ese problema ya de la pedagogía, entramos a mirar la pedagogía vista desde ese realismo. Generalmente nosotros hemos trabajado la pedagogía en estos yo diría como tres momentos, tres realidades de la pedagogía. La pedagogía como una práctica, la pedagogía como una praxis y la investigación en pedagogía. Los maestros generalmente han llegado hasta acá. Es muy raro cuando pasemos acá. Y hasta ahora, como comenzamos a pasar a mirar la pedagogía como investigación, como una práctica es lo que hacemos todos los días. Dictar clase, evaluar, corregir trabajos, etc. Es una práctica. Pero muchas veces se quedan en experiencias personales. Y como me dice Rafael Flores Ochoa, meros activistas. Son activistas. Así se había entendido muchas veces en la práctica, pero le enseñaban a los estudiantes, que no sé cómo será ahora, cómo usted debe dictar una clase, cómo debe lograr el tablero, cómo debe hacer tal cosa. Esa era la práctica, pero los maestros también han hecho praxis. Y aquí tomo el concepto de praxis como la toma de, digamos, una corriente muy fuerte que es la teoría crítica, especialmente Paulo Freire. Freire se refiere a la praxis como la práctica reflexionada o la reflexión sobre la práctica. Cuando yo reflexiono, los maestros han hecho mucha reflexión sobre la práctica. No es sino que nos vayamos a, por ejemplo, a la librería del magisterio y todos esos libritos que escribieron los maestros
son reflexiones sobre la práctica, no son investigaciones sobre pedagogía, muy poquitito, sino reflexión. Y a nosotros nos mandaron a hacer toda clase de cursos, toda clase de seminarios. Yo trabajé 20 años en el CEL y nos mandaban todos los días o casi todos los días a hacer cursos y seminarios. Pero eran reflexiones, era la praxis pedagógica. Pero es necesario que nosotros hoy tomemos más la pedagogía como proceso investigativo, porque eso nos permite cambiar el paradigma del docente, y en efecto el paradigma del docente está cambiando, porque ya hablamos de un docente investigador, un docente que debe investigar sobre su práctica. Y tiene dos tipos de investigación: investigación sobre la disciplina e investigación sobre la pedagogía misma, sobre los procesos pedagógicos. Porque no es lo mismo que yo tenga un conocimiento sobre matemáticas o sobre física, que sepa enseñar ese conocimiento y que sea capaz de transmitir o de trabajar con esos conocimientos con personas que están aprendiendo. Eso es el problema. Es lo que llaman ahora la enseñabilidad de la disciplina y la educabilidad. Son esos dos conceptos que son los esenciales para que el docente comunique. Investigamos. Yo hago una distinción cuando investigamos en educación y pedagogía. No es lo mismo investigar en educación que investigar en pedagogía. Pero es simplemente una distinción, no una separación. Por eso me toqué las críticas ahí para que hablar. Investigo en educación, no se alcanza de la rubrica ahí. Sobre cuando investigo en educación, investigo sobre los principios generales de la educación, las realidades y tendencias sociales de la educación, las instituciones nacionales e internacionales, la dimensión ética, cultural, política de la acción y la profesión del docente. Digamos que son esos problemas macros de la educación. Pero cuando investigamos en pedagogía, son todos aquellos procesos que ocurren, yo digo, en el aula de clase, en la relación maestro-alumno, en la relación maestro-alumno-currículo. Son ese tipo de procesos. Entonces, yo lo llamo ya investigación pedagógica. Y el otro es investigación educativa. Eso es para aclarar. Entonces, nosotros tenemos algunos objetos de investigación. Yo puedo investigar sobre las disciplinas externas de la pedagogía, porque la pedagogía ha sido una disciplina que se ha inventado de otras. La psicología, la sociología, la filosofía, etc. Entonces son las disciplinas externas y las disciplinas. ¿Qué aporte le han hecho a la pedagogía esas disciplinas? ¿Cómo la pedagogía se ha alimentado de esas disciplinas? Puedo investigar sobre educación propiamente, que sería la visión interna de la educación, los problemas propios de la educación, que son los que vimos antes. Y puedo investigar sobre la pedagogía, que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esos son los que investigamos la película. Aquí también me parece que es muy importante la formación investigativa en ese proceso. Pero la formación investigativa no es que nosotros solamente tengamos que formar los estudiantes, sino que también como nosotros nos formamos en el campo investigativo. Porque si vamos a enseñar a investigar, lo primero que tenemos que pensar es cómo nosotros tenemos que formarnos como investigadores. Que es lo que nos falta. ¿Sí? Seamos sinceros. Nos falta mucho para nosotros formarnos como investigadores y poder enseñar investigación. Y yo les digo, yo he tenido una experiencia muy importante. En la maestría, pues, a los que me conocen, porque hay algunos que han sido desafortunadamente alumnos míos en la maestría, afortunadamente para mí. Es una percepción negativa. Se le duerme en clase. ¿Qué más? Hasta el padre Érico. Como yo. Ay, Martica. El problema que nosotros hemos encontrado en la maestría es que les estamos enseñando a investigar maestría.
cuando ya no debiera ser así. Es decir, de tal manera que un alumno que llega a la maestría debería saber investigar y tener todo un bagaje de formación investigativa para que empiece a investigar, porque nos están exigiendo que maestrías y doctorado tenemos ya que comenzar a producir conocimiento, pero si no estamos preparados. Entonces hay que primero prepararnos nosotros, pero sí comenzar a enseñarle a los estudiantes. Y la investigación obviamente yo tengo una, digamos, diría algo que yo no estoy muy de acuerdo en que estén separadas las dos. Es decir, la investigación propiamente dicha debe estar también en función de la publicación. No se concibe una investigación en una facultad o en una universidad que solamente se dedica a producir conocimiento y a vender conocimiento como puede ser otro instituto, sino que la investigación propiamente dicha que hacemos en las universidades y los institutos educativos deben revertirse siempre en función de la misma formación. Bueno, y la formación investigativa es una estrategia que atraviesa todos los espacios de la formación de la vida del estudiante y del docente. Entonces no es que eso es solamente papel del profesor de metodología o el papel del profesor de la epistemología, sino cualquiera, como yo a través de mi disciplina voy enseñándole también a investigar. Y la diplomacia, que trabajo por proyectos de hay muchas estrategias, ¿no? No solamente hacemos. Bueno, la práctica investigativa se da en estos 4 momentos, ¿no? Es el momento de búsqueda, la heurística que llamamos. El método es apenas el instrumento que me ayuda a organizar los conocimientos. Es el instrumento que me ayuda a organizar, pero no necesariamente es el instrumento de música. Porque es que los metodólogos en este salón a veces condicionan demasiado al estudiante por la metodología. Entonces el conocimiento se puede buscar por muchos caminos, pero el método sí es necesario para organizar y sistematizar el conocimiento. La construcción del conocimiento, todo conocimiento debe llegar a construir un conocimiento y tener en cuenta también la práctica del conocimiento, la utilidad, ¿para qué es? ¿Para qué? Esos son los 4 momentos. Competencias investigativas. Se las dejo ahí. Competencias investigativas. Quiero llegar a los contextos de la ciencia. En el siglo pasado solamente se hablaban de dos contextos en el campo de la ciencia, que era el contexto de descubrimiento y el contexto de investigación. Es decir, el científico se dedicaba primero a buscar el conocimiento, a encontrar el conocimiento y luego a justificar. Esos eran los dos contextos en los que se movía la ciencia. Hoy estamos hablando nosotros de 4 contextos, es decir, que la ciencia se mueve en estos 4 contextos. El contexto de la enseñanza, el primer ámbito de la ciencia. Esto lo he tomado en un libro que se llama de Javier Echeverría, que se llama Filosofía de la Ciencia. Y Mardones también trae eso. Él es el que nos habla ya de esos 4 contextos. Y él lo que dice es que el científico no se hace de la noche a la mañana. Empieza en los bancos de la escuela. Empieza a aprender los primeros conceptos de la ciencia. Y estoy hablando de ciencia en sentido general. Ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias físicas, ciencias matemáticas. Aprende a utilizar todos los instrumentos. Microscopio, no sé, hoy tiene que aprender a manejar software, hoy tiene que aprender a manejar estadística, todos los instrumentos que le van a servir para eso. Luego viene el contexto de descubrimiento. Ya con eso, pues, hoy también se llama de descubrimiento o innovación. Entonces es el proceso de descubre, inventa, innova, transforma el proceso. Ya es el trabajo de investiga, comienza a investigar. Y por último, tercero, el contexto de justificación. Ese conocimiento tiene que darlo a conocer, tiene que presentarlo a la comunidad, tiene que discutirlo, tiene que debatirlo. ¿Sí?
¿Qué impacto tiene ese conocimiento? Lo que tiene que justificar. Es la comunidad misma la que justifica el conocimiento. Es la que le va dando la validez. Y la comunidad científica y la comunidad en general. Es la que justifica. Y por último, es el proceso de aplicación. Pues, ¿para qué sirve su conocimiento? ¿Qué hace el proceso de y cómo contribuye a solucionar problemas de la educación y de la humanidad? Son los cuatro contextos así que esos son los cuatro contextos. Hasta ahí Bueno, la otra pregunta es, felicito al señor director porque fue muy claro. Ya saben por qué le digo director. Pero hay dos cosas. Bueno, ese sería un problema que después lo discutimos en un quinto. Es que ya en la Edad Media Tomás de Aquino planteaba el rigor científico de la pedagogía. La pedagogía como arte, la pedagogía como ejercicio especulativo práctico, ¿no? Entonces era algo tremendamente interesante con una aplicación pedagógica para hoy. Sino que a través de la historia los conceptos fueron distorsionándose, por lo que, como usted decía, otras ciencias vinieron a aportar en la pedagogía y la desquiciaron. Entonces, ese es un problema que lo discutiremos después. Segundo, decía que uno de los aspectos del realismo es que podamos conocer. En el realismo tomista se parte de la realidad, se conoce la realidad. Antes que el pensamiento está el conocimiento, es la experiencia, es la sensibilidad. Y entre lo que pasa la sensibilidad, o sea, la experiencia sensorial y el pensamiento, se da un método, unos pasos, no es de una. Que eso tiene una aplicación en la pedagogía tremendamente interesante. Tercero, para los que decían que ya distorsionaban que si de pronto el tipo es tuerto, y entonces ¿cómo conoce? Entonces sucede como aquello de la novela esta, de la famosa Premio Nobel de Literatura Inglesa, que llegó una persona que tenía sus ojos buenos entre los ciegos, y los ciegos descubrieron que el tipo era raro. Entonces el pobre tipo que tenía los dos ojos se sintió mal porque pensó que tenía una enfermedad gravísima y que era que podía ver. Entonces, en Tomás existe algo muy interesante en esa epistemología, es conocimiento sensible. El conocimiento de la realidad sensible, que se da con todas las características, tuerto o no, pero que tiene una especie de decantación permanente con la misma realidad. Pero el conocimiento sensible no termina ahí, se da un conocimiento ultrasensible, que está más allá de la sensibilidad, al conocimiento al cual el hombre puede llegar a partir de su propia experiencia. Pero también se da un conocimiento que es incognoscible, que uno dice, pues nunca llegará el hombre a ese conocimiento, pero sí llegará a través del método que es la investigación, y es el conocimiento de la ciencia, el conocimiento artístico, el conocimiento filosófico, teológico, etc. Finalmente se da lo que usted decía al comenzar, ese conocimiento sobrenatural, al cual el hombre llega solamente hasta el límite. Como decía precisamente este Nobel de Medicina, el doctor Crick, ¿no? Pero que ese conocimiento no se daría si no bien está la revelación. Es decir, no sería posible, es imposible. Pienso que esos elementos son unas dimensiones muy ricas que se podrían explotar en pedagogía tremendamente. Sobre todo que a esto han llegado
la revolución cognitiva, Piaget, Vygotsky, Hegel, Luria, todos esos, Wittgenstein, Gadamer, etc. Ha llegado también la revolución neurológica, el conocimiento nuevo del cerebro, es decir, me parece que coincide acá y llega perfectamente a empatarse. Y finalmente, pienso que también el último conocimiento que es de la física cuántica. Estudiamos una tesis ahorita en la maestría que me parece interesante, que personalmente estuve frente a ese problema. Es ese conocimiento nuevo, pero que es validado por esas nuevas concepciones. Es como lo que aparentemente era fantástico, era real, como por ejemplo en el caso de las medicinas que fueron médicos, medicinas alternativas que gozaban de acientificidad, como precisamente la física cuántica les dice, son realmente estatutos muy científicos que han permitido un conocimiento nuevo de la enfermedad, del médico, del paciente, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esto tiene una aplicación pues tremenda en lo que es la pedagogía. Gracias Héctor, porque de todas maneras yo no pretendía votar todo. No, sí. No es una especie pero como esos aportes que ustedes de aporte. son muy útiles porque nos damos cuenta de que el problema no termina ahí. Es decir, que el problema continúa y el proceso de debate y de discusión sigue. Yo pienso que en la ciencia todo es discutible. Es que así lo dice Bob. Dice, las ciencias son solamente conjeturas, son hipótesis. El problema de nosotros los maestros es que a veces nos enseñamos como Bob, dogmas de verdad, oigan los profesores de los Eso ya suena a pelea. Es un rato. Sí. Inclusive uno le hace una crítica a la enseñanza de la física y la matemática, porque dice, ¿por qué las matemáticas y la física no se enseñan críticamente como se enseñan las ciencias sociales y humanas? Sino que todo en el campo de la ciencia son meras hipótesis, son meras conjeturas. Entonces por eso la ciencia avanza. Nadie tiene la verdad, viene también el problema de la verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? Entonces son conceptos que son válidos, teorías que son válidas, conocimientos que son válidos. Muchas gracias. Gracias.